Gracias por estar en sintonía con nosotros. Este es tu programa Solución Integral, un espacio que busca edificar tu vida desde la verdad. Te habla Kenzie Antonio y siempre para mí es un placer estar con ustedes los martes y los jueves a las 6 de la tarde trayendo contenido de bendición para sus vidas y para sus familias. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Estoy acompañada de la licenciada y directora del Centro KFA, Katia Flores, y también junto a mí está la licenciada Soraya Arbaje. De verdad que para nosotros es una gran bendición que el Centro KFA esté con nosotros cada martes junto a su equipo de terapeutas, psicólogos y coach para traer contenido de edificación para ustedes. Quiero enviarle un saludo a todos los que están en sintonía en el día de hoy, tanto por el Facebook de la emisora, como también por el Instagram, que también lo estamos transmitiendo en el día de hoy por el Instagram, para poder bendecir también a aquellos seguidores que están ahí en sintonía siempre con Solución Integral, que ahora ya no nos consiguen en las redes como ese Integral 77, lo recuerdan, o se los recuerdo más bien. Pueden encontrarnos ahora como psicóloga Kenzie Antonio. Queremos decirle que nuestro espacio se transmite tanto en este momento en vivo por la emisora, en el Facebook de la emisora, y también estamos en vivo desde la casa, pero vía Zoom. También por el Instagram y luego lo subimos a nuestro canal de YouTube, que le invito a que se suscriba para que pueda verlo, escucharlo, si no tiene algún momento el tiempo para poder estar en sintonía con nosotros. Usted puede encontrarlo en YouTube como Solución Integral con Kenzie. Solución Integral con Kenzie. Así que le doy todas esas informaciones para que ustedes no se pierdan uno de estos contenidos. También lo subimos en la plataforma del Instagram del Centro KFA. Así que ahí también usted lo puede encontrar. Puede seguir al Centro KFA como Instagram, el Centro KFA, ¿cierto, Katia? Así es. Bueno, pues Kenzie, Soraya, pues un placer estar otro martes aquí nuevamente en Solución Integral. Muy contenta de compartir con todas las personas que siguen este programa y con un tema, pues, como tú bien dices, un tema que a todos nos corresponde, que es el amor propio, ese amor sano. Entonces, hoy vamos a estar hablando del amor propio, cómo amarnos sanamente, que no representa egoísmo, pero tampoco dejadez o descuido, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio entre, como dice la misma palabra, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ni más ni menos, sino como a ti. O sea, y de eso se trata el tema de hoy. Y como bien dice, aquí estamos del equipo del Centro KFA, que nos pueden seguir en Instagram, en asimismo, @Centro KFA. Yo estoy en Katia Flores KFA y en Facebook en Centro Terapéutico KFA. Y Soraya Arbaje, que es también del equipo del Centro KFA, al igual que tú, Kenzie, y que bueno, una amistad de hace muchos años también, pues hoy nos acompaña en este conversatorio sobre amor propio. Bienvenida, Soraya, y gracias por acompañarnos a Kenzie y a mí en este día. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí un placer estar con ustedes, compartiendo este interesante tema. Sí, gracias. Y bueno, Soraya también psicóloga clínica, terapeuta familiar. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre qué es precisamente cada uno de nosotros. ¿Cómo definiríamos el amor propio? Antes de continuar con este tema, yo quiero invitar, quiero animar a los oyentes que están ahí en sintonía a que nos escriban, que nos digan que nos están escuchando y que si tienen alguna pregunta o algún comentario en relación a este tema, pues vamos a escucharla, vamos a decirla acá para dar una respuesta, también su sugerencia. Queremos tener contacto con ustedes porque para nosotros es importante saber que ustedes están, recibir como esa retroalimentación, ese feedback de parte de ustedes. Así que lo pueden hacer al 809-713-1381
809-713-1381. Entonces, vamos Claro. a hablar, a definir qué es el amor propio. De mi Soraya, tú parte, eres la yo invitada pudiera hoy. decirle, ok, pues adelante, Soraya. Bueno, yo pienso que el amor propio no es más que esa consideración y estima que una persona siente por sí misma y que al mismo tiempo espera que los demás tengan hacia ella. Así es. Como ese viaje al interior que tenemos todos para autoanalizarnos y ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, pero más que nada es eso que dije al comienzo, esa consideración, esa estima que toda persona debe tener hacia sí mismo y que otras personas también tengan hacia ella. Exacto. ¿Y qué tú piensas, Kenzie, que para ti, qué sería el amor propio? Para mí el amor propio es esa aceptación de mí, de mi persona, de lo que soy, amarme, aceptarme como soy, con mis virtudes y con mis debilidades, sabiendo que soy un ser humano que tengo, así como hablaba, fortalezas y debilidades, pero esa soy yo. Y tengo que amarme y saber que así Dios quiso que fuera, con mi carácter, con mi temperamento, con mi forma de ser, pero que no quita que yo me ame o me acepte, que si tengo áreas de oportunidad que trabajar en mi vida, pues obviamente la trabajo, pero me acepto tal cual soy. Mi cutis, mi cuerpo, mi pelo, todo lo que soy, mi tipo de piel, todo lo que soy, lo amo y lo acepto. Para mí eso es amor propio. Exacto, y está muy ligado con la autoestima, o sea, de alguna manera las dos han mencionado esa parte de estima, ¿verdad? Y la autoestima está muy ligado también con ese sentido de dignidad, que en otro momento cuando hablamos, ¿verdad?, de la autoestima, mencionamos eso, que tiene que ver con autodignidad, o sea, el sentirme digna o merecedor, porque la palabra digno viene de dignus, que se traduce como que merece. Sentirme merecedor, y cuando uno tiene ese valor, o sea, las personas que, ¿verdad?, que somos creyentes, que tenemos fe, ¿sabe? Nos consideramos que somos hechura de Dios y que somos valiosos simplemente porque Él nos creó con un propósito, ¿verdad? Y en su amor. Entonces, cuando nos sabemos que nosotros valemos ese precio tan grande, que es el precio de su sangre también, que Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario, sabemos que tenemos un valor intrínseco como persona por el simplemente hecho de ser creados y de estar en este mundo. Entonces, tiene que ver con ese sentido de merecimiento, de dignidad, tiene que ver con esa parte de eficacia, de sentirme hábil, apto para la vida, de aprender a cuidar de mí mismo, porque cuando me amo, entonces procuro, la habilidad viene de procurar desenvolverme y procurar lograr metas. A veces no hacemos lo suficiente para lograr lo que deseamos porque no nos amamos lo suficiente. Pero cuando nos amamos lo suficiente, trabajamos por tener una calidad de vida, por tener salud, entonces viene el autocuidado, viene la parte o sea, de cuidar no solamente nuestra imagen física, sino nuestra imagen interna, el cómo nos sentimos con nosotros mismos, porque todo proceso es de adentro hacia afuera. Entonces, tenemos a veces la gente que tiene conducta que le dicen autodestructivas, precisamente son personas que no se aman lo suficiente y por ende, como decía Soraya, con el tema del trato, cuando nos amamos, entonces también podemos valorar y tratar bien a los demás. Pero cuando no nos amamos, saboteamos nuestras relaciones y entonces también hacemos conductas autodestructivas porque en realidad pensamos que no nos la merecemos, que no nos merecemos un buen trato de los demás y por eso provocamos inconscientemente ese maltrato. Entonces, por eso es tan importante en las relaciones que para poder amar sanamente al otro, me ame yo sanamente a mí. Y para poderme amar sanamente a mí, tengo que amar a Dios y llenarme de ese amor, o sea, y entender lo valiosa o lo valioso, ¿verdad?, que se es para Él, para poder entonces también validar y valorar a los demás también. ¿Qué ustedes opinan? Así es, así es. Y lo importante, Katia, de nosotros anclar ese amor a nosotros a través de ese conocimiento de Dios, puesto que a veces bombardeo continuo en las redes y en todo esto
de qué es lo que es bonito, qué es lo que es de valor, y de repente se encuentra la gente y se mira y como que dice, bueno, como que yo no reúno las condiciones que aparentemente establecen como lindo, como de valía, como de belleza, pero cuando tú aprendes a que tu valía no viene de afuera, como hablamos, sino desde adentro, de saber quién eres tú a través de la creación. Tú eres un ser creado maravilloso, con virtudes, con gracia, con dones, con talentos, porque Dios no hace excepción de persona. Dios te dio talento a ti como le dio talento a otros, solo que algunos lo han descubierto y otros no. Y los que lo han descubierto se ejercitan en ello y luego tú lo ves y dices, wow, qué extraordinario, pero en ti también hay cosas extraordinarias. Solo tienes que descubrirlas. Y cuando tú te das cuenta que tú eres valioso porque el Señor sopló sobre ti ese aliento, esa imagen. Exactamente, entonces cuando yo a veces le digo a mis hijos, cuando ellos a veces en su momento de frustración que tienen y pueden decir cosas negativas, yo le digo, el Señor no es así, tú eres imagen de Dios. Y cuando le digo cualquier palabra, ¿tú crees que el Señor es eso que tú estás pensando de ti? No, tú eres imagen de Él, tú eres un reflejo de Él y tienes que verte a través de esa imagen de Dios en ti, que eres un ser maravilloso porque eres imagen de Él. Así es. ¿Y cómo ustedes piensan, Soraya, que pudiéramos recomendarle a las personas trabajar esa autoestima, ese sentido de valía, ese amor propio sano? Pero antes me gustaría que diferenciáramos, o sea, ¿qué sería? Porque a veces confunde, yo dije al inicio, a veces se confunde, que yo me amo a mí misma y estoy siendo quizá egocéntrico, narcisista, autocrático, estoy poniéndome por encima de los demás y no soy considerado. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo que es un amor propio sano, que lo que es un narcisismo, un egocentrismo, un comportamiento, o sea, que solamente ególatra, vamos a decir? O sea, ¿qué tú dirías de eso, Soraya? Bueno, yo pienso que uno debe autoanalizarse, ¿verdad? Y tratar de ver cuáles son sus límites, o sea, ver qué personas pueden resultar tóxicas, tratando de protegerse de todas esas personas que son negativas, que te cargan, cuidándonos físicamente, como bien dijeron ustedes, y emocionalmente, haciendo ejercicio, teniendo algún tipo de experiencia espiritual diaria, en fin, yo pienso que eso es parte de cultivar el amor propio. También podríamos decir que aprender de nuestros errores, reinventarnos, ver si una cosa, en una situación, en una circunstancia X, no nos fue como esperábamos, verlo como un aprendizaje y no caernos y quedarnos abajo, sino cuál fue la enseñanza que saqué de esta experiencia para en una próxima ocasión no cometer el mismo error. Y eso, llenarnos cada día de la misericordia de Dios y permitir que llegue todo lo bueno a nosotros. Así es. Mira, ese tema es muy importante porque a veces las personas, así como hay un extremo de personas que quizás pueden ser muy egocéntricas y entonces se aman, ellos entienden que se aman demasiado y se aman más de lo que tratan a los demás y a veces, como dije, es puro egoísmo, ¿verdad? O egocentrismo. Porque el que se ama a sí mismo también ama a los demás, porque sí, o sea, uno sabe respetarse y sabe querer, se entiende que el otro también merece ese respeto y ese buen trato. Entonces, es como tú dices, se da en la relación. Además, también uno quiere tener buenas relaciones humanas porque uno quiere tener buena calidad de vida y armonía en su hogar porque uno quiere el bien para uno, por ende uno trabaja para ese bien en las relaciones de uno. Pero está el otro extremo que es como la gente que se autoexige demasiado, que a veces son muy duras consigo mismas y que también una forma de no amarse demasiado, que a veces yo le digo, óyeme, ten un poco de misericordia contigo, porque a veces yo veo personas que
que son ese extremo, como que se dan mucho al otro, pero aparte de olvidarse de sí, porque está la persona, si vamos a hablar de las personas que no se aman demasiado, están las personas que ponen a los otros por encima, que se dejan de último en la fila, que se descuidan de sí. Están las personas que estoy mencionando, que se exigen demasiado. Ok, esas hacen, pero nunca están conformes y nunca se celebran a sí mismas y nunca valoran sus logros. Entonces tú la ves que sí hace, no es la gente que se olvida de hacer lo suyo por hacerlo de los otros, sino que hacen lo suyo y están en lo suyo, pero entonces nunca es suficiente, nunca están como agradecidos, nunca valoran el esfuerzo que han hecho, nunca se hacen, wow, lo lograste, qué bien lo hiciste. Hiciste bien. Exacto, entonces esa es otra forma de no amarse. O sea, de que, óyeme, tú tienes logro y tú no ves nada más, ves las cosas que te faltan o los defectos, o sea, y no ves las cosas que haces bien, no te celebras, no reconoces, o sea, lo bueno que hay en ti. Entonces, eso es otra forma. Exacto, no te crees merecedora de, por ejemplo, si te gradúas con summa cum laude, fue tu esfuerzo de tantos años de estudio en la universidad, pues hay personas que dicen, ¿cómo? Y eso fui yo, y eso, o sea, como que no se sienten merecedoras de ese logro que obtuvieron. Exacto. Y siempre ven lo negativo y se culpabilizan. Entonces, mayormente, eso es una forma de no amarse. Sí, de nuevo. Y las personas que tienden por lo general a hacer en esa forma de ser que describe Katia, son personas perfeccionistas. Son esos temperamentos que son dados al idealismo, al perfeccionismo. Pero hay un versículo muy bueno en relación a esta parte que el Señor dice en su palabra que nadie tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense en sí con cordura. Esto no quiere decir en la parte que hablábamos de ni pensar que nosotros somos los mejores, ni caer en el narcisismo, pero tampoco desvalorizarnos, pensar que no hay valor en nosotros. Entonces, el Señor nos manda en su palabra tener un equilibrio, ni sobre valorarnos, pero tampoco minimizarnos ni devaluarnos. Exacto. Así es. Perdonarnos también, o sea, perdonarnos nosotros mismos cuando... Es un punto muy bueno. Conciliarse con uno mismo, ¿verdad? Conciliarse con uno mismo, porque a veces si no nos conciliamos, pues no podemos perdonarnos. Y el perdón es muy importante para uno quererse a sí mismo. Mira, eso como tú dices, es parte del perfeccionismo que decía Kenzie y lo que tú estás mencionando también del perdón, de no ser, bueno, lo que yo decía de no ser misericordioso consigo mismo. Entonces también tenemos que saber si cometimos errores, saber perdonarnos y saber aceptar ese perdón también de Dios o del otro, aprender también a recibir, o sea, ni ser abusivo porque hay gente que sabe recibir y no sabe dar, pero hay gente que sabe dar y no sabe recibir. Y hay gente que no sabe ni dar ni recibir. O sea, porque hay de todo en la viña del Señor. Entonces tenemos que lograr un equilibrio. Por eso estamos diciendo lo que no es una sana autoestima. O sea, porque para que podamos entender cómo es importante lograr ese equilibrio para tener una sana autoestima y por ende un amor propio adecuado. Un amor propio adecuado, o sea, amarnos, como tú dices, ni más allá. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nunca dice que lo ame más que a ti. Tampoco dice que lo ame menos que a ti. Dice que lo ame como a ti. Que no le hagas al otro, ¿verdad? Lo que a ti no te gustaría que te hagan y que trates al otro como a ti te gustaría que te trataran. Pero por eso mismo, eso viene de adentro hacia afuera. Entonces, considerando lo que no es amor propio, entonces, parte de desarrollar y de practicar ese amor propio, o sea, pues yo creo que tú dijiste, Soraya, algunos tips muy buenos. Tú mencionabas, o sea, tiene que ver con el autocuidado, que también estuvimos mencionando, un autocuidado desde lo interno a lo externo, desde lo espiritual, lo emocional, lo físico, lo relacional, o sea, cuando nos amamos, nos cuidamos y cuidamos nuestro entorno, nuestras relaciones, lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos, porque le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos y lo que Él nos ha dado para que administremos, comenzando por nuestras propias vidas, la cuidamos. Y también ahí viene otro tema.
hemos hablado del autocuidado, fíjense, para aprender a amarnos. Hemos hablado del sentido de merecimiento, de la dignidad, del autocuidado. ¿Qué más? Hemos dicho el respeto a uno mismo y a los demás. Del respeto a uno mismo, de la aceptación. Y creo que también es importante en este sentido el tema de los límites. O sea, ¿de qué manera tú opinas, Soraya, que los límites ayudan? Y tú también, Kenzie, o sea, cómo los límites también es un tema importante dentro del amor propio. ¿Qué ustedes dirían de eso? Bueno, yo pienso que sí, que es bueno establecer límites en cualquier tipo de relación que tengamos, ya sea con los hijos, con las parejas, porque si no decimos hasta dónde, eso puede hacer que saboteen nuestra relación sana y se llegue al maltrato, que puede comenzar como verbal y terminar de otra manera. Y de ahí, por ejemplo, en la relación de pareja, desde la primera vez que uno de los dos permitió que el otro le faltara el respeto y hay violencia verbal o verbal y física, ya de ahí en adelante, entonces si no hay respeto, las cosas comienzan a destruirse, si se podría decir así. Y si no se busca ayuda, puede terminar en tragedia. Entonces, para mí, establecer el respeto y los límites son dos ingredientes vitales para cultivar el amor propio. ¿Qué tú opinas de eso, Kenzie? Por supuesto. Son cosas que van de la mano, porque, por ejemplo, cuando yo me amo, cuando yo tengo amor propio, va muy de la mano, como hablábamos ahorita, de la autoestima, porque es algo que va muy ligado. Entonces, cuando yo tengo autoestima, yo tengo seguridad. Y la seguridad me lleva a mí a poner límites, porque esos límites son importantes tanto para el otro como para mí, porque eso hace que el otro sepa cómo debe manejarse conmigo y también a la vez yo estoy diciendo lo que me gusta y no me gusta. Entonces, esto es muy necesario cuando yo me amo, cuando tengo amor propio, yo sé poner límites. Yo sé decir hasta dónde debe llegar al otro y hasta dónde llego yo también, porque es algo que tanto va hacia la otra persona como hacia mí misma, porque nosotros también tenemos que saber hasta dónde podemos llegar. Y esto realmente cuando nosotros tenemos amor propio, sabemos poner límites. ¿Por qué? Porque tenemos seguridad, porque tenemos una autoestima sana. Bueno, ayer precisamente que viste algo de un live que tuvimos junto a Danisa Suárez, que ha estado en Solución Integral, ¿verdad? Sí. Psicóloga, bueno, terapeuta sexual, consejera familiar también. Entonces, estuvimos hablando de los adolescentes, de amor adolescente, y una de las cosas que estábamos mencionando, porque ahí en esa edad comienza ese amor, o sea, esas relaciones que pueden ser tóxicas o pueden ser saludables, dependiendo de ese amor propio, que a veces hablamos que a veces permiten cosas que no deben permitir en una relación por temor a que el otro lo deje, por temor al abandono, ¿verdad? Entonces ahí no se aman lo suficiente y al final la otra persona termina abandonando o descuidando, porque una de las cosas que yo estaba mencionando ayer ahí es que las relaciones sanas son de doble vía. Entonces, cuando yo pongo los límites y que la gente ama a aquellos que se aman y respetan a aquellos que se respetan y quieren a aquellos que se quieren, porque tú le enseñas, le generas cómo tratarte, según cómo tú te tratas a ti mismo, el otro no va a poder tratarte debajo de ahí. ¿Tú entiendes? Entonces, uno le indica los estándares, o sea, por ejemplo, hay forma de conversar donde yo no entraría. Si el otro me alza la voz, yo no le alzo la voz para atrás. Yo simplemente corto la conversación, mira, cuando tú estés más tranquilo hablamos. Y me retiro. ¿Por qué? Porque yo me amo lo suficiente como para exponerme al maltrato verbal del otro. ¿Tú entiendes? O a los gritos del otro, o lo que fuera del otro. Entonces, o al enojo en un momento dado que a todo el mundo le puede pasar del otro. Entonces, no solamente es una forma de poner límites sanos en la relación al otro, sino yo también ponerme límites a mí mismo de no exponerme en situaciones que sean insanas o inadecuadas para mí. Muchas veces cuando la gente entra en esas dinámicas tóxicas o insanas, yo le pregunto mucho, ¿por qué te colocas ahí? O sea, ¿por qué te colocas ahí? Y cuando vamos al punto, no hay nada que le impida salirse de esa situación. O sea,
Y no necesariamente tiene que ser salirse a veces de la relación, es salirse de la dinámica de relación. O sea, de la forma en cómo el otro se está relacionando. Tú quieres participar conmigo, participa de la manera adecuada. Entonces, como yo puedo decir, no, la otra persona está alterada. O sea, yo digo que yo nunca voy a escalar a esos momentos porque yo misma no me permito a mí, cuando una persona está alterada, entrar más profundo. Porque yo siempre digo que con el enojado no se puede hablar. Porque la persona que está enojada en ese momento está muy metida en esa emoción tan fuerte del enojo, que es la ira, que no le permite ni siquiera razonar bien. Fíjate que hasta el corazón se acelera, la oxigenación, o sea, todo eso se altera, el sistema se altera, se pone colorado y todo. Entonces no es el momento para conversar, porque cuando la persona está reactiva, pierde la conexión en ese momento, hasta de sí mismo. Lo primero, dice mi esposo César, que es Master Neurocoach también, y que ha venido al programa, que lo primero y trabaja el manejo del enojo, es una de sus áreas fuertes, que lo primero que la persona pierde cuando se enoja es su identidad. Por eso la gente dice, salió fuera de sí, perdió los estribos, ¿entiendes? O sea, perdió la cordura, como tú mencionabas ahorita, de no salirse de esa cordura. Entonces, muchas veces cuando nos colocamos en esa posición donde perdemos la cordura, no nos estamos amando a nosotros mismos, pero también cuando nos exponemos a eso tampoco. Por eso es importante ponernos límites a nosotros para no llegar ahí y ponerle límites al otro para que no llegue ahí con nosotros. ¿Entiendes? Ni exponernos ni permitirlo. Simplemente no participar. O sea, hay veces que yo puedo decir paso y hago así, zigzag, y no participo ahí. ¿Entiendes? Y participo en lo que es sano y adecuado. En lo que no es sano y adecuado, óyeme, hasta Jesucristo, hay una parte en la Biblia que dice, cuando lo estaban atacando, que él dice, y no abrió su boca. Y no abrió su boca, que podía hablar la boca, o sea, que cada vez que hablaba, abría esa boca, tú sabes, la verdad es que salían de esa boca, o sea, y la fuerza. Pero en ese momento, él no se dejó provocar. Él no se dejó provocar. Entonces dice, no abrió su boca. Entonces él mostró, en lugar de debilidad, eso fue una fortaleza interna y un amor propio, sano, de yo no me voy a exponer a la provocación del otro. Eso es parte también del amor propio. Porque entonces, él sabía quién era, él no tenía que demostrar nada, que a veces nos sucede eso, que cuando nos enganchamos emocionalmente en esa situación de discutir y queremos demostrar, como demostrar si el otro hace algo, yo lo voy a hacer más fuerte, pero ese modelo que tú mencionas, que es Jesucristo, claro, no tenía que demostrar nada, él sabía quién era él. Y por eso nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros, para nosotros no entrar en ninguna lucha de poder ni demostrar nada. Nosotros somos lo que somos y no depende de los demás, depende de lo que nosotros sepamos quiénes somos y del Señor en nosotros. Exactamente. ¿Tú ibas a decir algo, Soraya, también? No, eso, que en esos momentos el silencio es más elocuente que la palabra. O sea, tú te retiras en el silencio y le demuestra que no estás de acuerdo con seguir la discusión y que habrá otro momento que sea propicio reanudarla. Exacto. Y yo siempre digo que tu poder también está en tu tranquilidad, que cuando tú te mantienes en tu centro, tranquila, tú te estás amando, porque ahí tú no te estás exponiendo a situaciones que pueden ser tóxicas para ti. Entonces, yo pienso que parte de amarse es poder tener también, o sea, parte de los límites, ese dominio propio, esa templanza, que es un fruto del espíritu, o sea, pero es parte también de amarnos, de ponernos límites para no exponernos en situaciones incómodas para nosotros, desagradables, que después nos quejamos pero ¿quién te dijo que te metiera ahí? Es como que estén tirando piedra y tú te metes en el medio y decís, no tiren piedra, pero pum, te lo tiran a ti en la cara. O sea, no te expongas, coge y llama ¿cómo se llama? A la policía, que vengan y se lo lleven, y están tirando piedra, pero no te salgas en el medio a que te la tiren a ti. Entonces, a veces hacemos eso. A veces nos están tirando y ahí nos metemos nosotros a querer privar en rescatador y en Salvador, y Salvador solamente es Jesucristo. A veces queremos nosotros coger un rol que nos mete en situaciones que no son de amor propio para nosotros, y tampoco estamos, y creemos que estamos haciendo el bien por el otro, pero en realidad, cuando nos metemos y hacemos eso, lo que estamos, yo le digo a eso, alimentando los monstruos en los otros. O sea, le estamos alimentando lo tóxico, que le estamos dando fuerza
a esa conducta. Esa conducta al revés, mientras menos espectadores tenga, menos público tenga, se acaba el show. Bueno, si no hay cuero, no hay show, que ¿tú entiendes? Se acaba. Se neutraliza. Así es. Entonces, eso es importante también dentro del tema de la autoestima. ¿Cómo ustedes sugieren, Soraya y Kenzie, poder enseñarle a nuestros hijos desde pequeños esa autoestima en la relación también y ese amor propio en la relación, que comienzan a relacionarse con otros, ¿verdad? También fuera del hogar? ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros hijos un amor propio sano, adecuado? ¿Qué tú opinas, Soraya, de eso? Bueno, como decía Kenzie ahorita, con el ejemplo, o sea, con el ejemplo nuestro como padres o modelos, y al mismo tiempo cuando ellos se enfrentan en situaciones específicas donde ellos se sientan vulnerables, explicándole por qué sucedieron las cosas y que sí hay una manera de resolverla o de solucionarla, que no es frustrándose solamente. No sé. Así es. ¿Qué tú dirías, Kenzie? Es aprovechando cada momento, cada escenario, cada evento que ocurre en la vida de ellos para modelarle a sí mismo. Porque hay algo que tú mencionabas, Katia, y es que, por ejemplo, si una persona está discutiendo, yo no me permito entrar en esa dinámica y en esa situación, pero cuando no se nos enseña esto, ¿cuál es el instinto humano? Es de una vez como entrar en esto. Tú tienes que haberlo aprendido, tú tienes que haber entendido que esto no es saludable ni conveniente para ti, ni para la relación con la otra persona, para tú no hacerlo, porque el instinto es que si otra persona te dice algo, como de una vez a reaccionar, porque mayormente nosotros vivimos en una vida en automático, que reaccionamos, no respondemos. Entonces no estamos conscientes, sino que reaccionamos. Entonces, cuando nosotros desde pequeños a los niños le enseñamos a no reaccionar, sino a responder, a estar consciente, a pensar lo que van a hacer. Y cada momento que se exhiba una conducta, aún entre ellos como hermanos, se presente, pues, y entonces ahí de una vez interceder y decirle, ¿cómo pudiste haber reaccionado o más bien respondido a esta situación? ¿Qué tú ganaste? ¿O cuál fue el resultado ante esto que tú hiciste? Y que ellos vayan empezando a tener conciencia de que o si no lo actuaron bien, no hubo un buen resultado, o si lo hicieron bien, reforzar ese comportamiento que hicieron. Mira, lo hiciste muy bien. Exacto. Que reaccionaste que respondiste de esa manera, porque esa es la forma adecuada, esa es la que te va a ayudar a tener mejores relaciones y a la vez a tú estar mejor internamente, tener salud mental, porque cuando nosotros entramos en esta dinámica que no son saludables, que son perjudiciales en discusiones, en lucha de poder, todo esto daña nuestras relaciones con los demás, pero también nos daña a nosotros mismos. Y es bueno irse enseñando desde muy pequeño que nosotros somos dueños de nuestra respuesta. Por ejemplo, con los niños míos que tienen casi 12 y 9 años, estoy trabajando un libro que de hecho me recomendó Lorena, de las emociones. Y estamos ahí hablando continuamente. Ya ahí yo estoy ayudándolo a ellos a que ellos sepan que la ira no es conveniente y que ellos deben aprender a tener, que son dueños de su respuesta, que no podemos controlar lo de afuera, como hablaba al principio Katia, que desde adentro hacia afuera que vamos, puesto que nosotros somos dueños de nuestra respuesta y de nuestras acciones. Los demás no tienen que llevarnos sino que nosotros decidimos qué queremos hacer, en qué momento y bajo qué contexto o circunstancia. Porque el otro venga y quiera tocarme un tema o hablarme o impelarme en algo, tú puedes decir, no, ahora creo que no estamos preparados para hablar de esto. Creo que estás un poco alterado, cuando estés más calmado podemos hablarlo con mucho gusto. Y entonces ahí entra lo que es la comunicación asertiva también. Entonces, desde muy pequeño, si nosotros podemos inculcarle, modelarle, interceder en cada evento de la vida del niño, inclusive ustedes que nos están escuchando en el día de hoy, qué bueno que están ahí en sintonía y que ustedes pueden escuchar estos recursos y herramientas que le estamos dando en el día de hoy para que sepan que ustedes son dueños de su respuesta, que es bueno que haya amor propio y que no es necesario que usted caiga en una dinámica que no es conveniente ni para usted ni para la relación.
Así es, yo siempre digo, explica tus razones en lugar de reaccionar y que tú siempre puedes elegir cómo responder. Quizá tú no puedes controlar la respuesta del otro y muchas veces la ira y la frustración de no poder controlar la respuesta del otro, pero siempre podrás controlar la respuesta tuya. O sea, cada cual le doy sus reacciones, si el otro reacciona como reaccionó, ese es su tema, pero tú puedes cuidarte a ti y decidir cómo responder a eso, como bien comentabas. Y cuando el amor ha sido herido, el amor propio ha sido herido, ya sea por un rechazo, por un abandono, por un mal de amores, como le llaman, o sea, cuando el amor propio ha sido herido, ¿qué ustedes recomiendan hacer para volver a recuperar ese amor? Porque el amor se decae cuando ha sido rechazado o maltratado o abandonado, o viene ese mal de amores porque el otro dejó a la persona. Entonces, ese amor propio sí, porque somos humanos, se hiere. El amor propio se hiere, es un amor herido. ¿Cómo poder recuperar otra vez ese sentido nuevamente de valía y de amor propio a pesar de un rechazo, a pesar de un fracaso, como Soraya también dijo al principio, a pesar de un desamor? ¿Cómo poder recuperarlo? ¿Qué dirían ustedes, Soraya? Arranca. Bueno, primero, vivir el momento, o sea, es hasta cierto punto, si se termina una relación, hay un duelo, vivir ese sufrimiento, pero luego pensar que la vida sigue y que si eso sucedió es porque algo mejor vendrá, o sea, de una manera positiva, yo diría, y no tener esa compasión de quedarse en el círculo vicioso de que yo no voy a salir de aquí, o sea, no autodestruirse, autoculpabilizarse. Sucedió, pasó un evento de la vida, vendrá algo mejor. Pensar positivamente y vivir el duelo. Punto. Eso lo haría. Así es. ¿Y tú qué dices, Kenzie? Bueno, siguiendo en esa misma línea que comentó la licenciada Soraya, es vivir el proceso de lo que te sucedió, no de permitir que con misericordia, la autocompasión se apodere de tu vida, no te victimices, sino que en la vida todos tenemos situaciones determinadas y simplemente uno tener que entender que tu valor, porque volvemos y caemos en la autoestima y de lo que estamos hablando del amor propio. Tu amor, tu valía no depende de la otra persona. Si la persona, por ejemplo, no funcionó la relación, pues déjalo ir. Déjalo ir y entiende que no depende esto no te determina en tu valía, en tu persona. Tú eres una persona valiosa independientemente de que haya funcionado o no una relación. Y sanar, también una parte que es importante para poder sanarse en este proceso es perdonar. Entender que cuando nos hieren y nos dañan, tenemos que perdonar a la persona que nos hirió, que nos dañó. Porque si nosotros nos quedamos ahí enganchados en ese resentimiento, en ese me hizo, no puede ser, me usó, nadie usa a nadie, me dejó, nadie deja a nadie. Esto es cuestión de una decisión, somos adultos ya. Somos adultos y una persona decide o no estar con alguien y decide continuar o no una relación, y no por eso tú tienes que desvalorizarte y pensar que tu vida no tiene sentido. Sí lo tiene. Simplemente vive el proceso, perdona, sana y reinvéntate. Vuelve a intentarlo. Llegará, así como decía Soraya, tener una actitud positiva. ¿Para qué estar con alguien que no te ama, que sepa lo importante que tú eres? Es mejor continuar hacia adelante y entender que la vida tiene algo mejor para ti. Y si tú tienes fe y confianza en el Señor, así va a ser. ¿Por qué? Porque Dios es Dios bueno, es maravilloso y siempre tiene pensamiento de bien y no de mal para nuestras vidas. Hay momentos que pasamos por momentos difíciles, pero no significa que un momento difícil determina nuestra historia. Si no continuamos hacia adelante, nos sanamos, perdonamos, nos levantamos,
Recuerdo, Katia, el video que tú hablaste, que salió por Instagram, de la niña que se cayó. A mí me gustó mucho y ella se levantó y siguió patinando. Ella se esforzó y terminó que ganó la carrera. A Así veces es. nos caemos, a veces nos pasan situaciones, pero no nos vamos a quedar postrados, sino que nos levantamos y continuamos hacia adelante y aprendemos sobre todo de ese proceso. Así Porque es, bueno, todo decía, proceso tiene un aprendizaje. así es, bueno, decía Salomón, y lo hemos repetido algunas veces aquí, que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, pero el impío cae y no se levanta jamás. Bueno, aquí yo tengo algunos tips para trabajar eso, que lo uso en terapia, que lo voy a compartir, ¿verdad? Con las personas que nos escuchan, precisamente para trabajar el amor propio. O sea, y cuando se ha pasado esos momentos de desamor, que el amor propio se golpea, pues el amor que yo tenía para el otro, la otra persona, lo retomo para mí como reserva, porque salió de mí, por tanto me pertenece. O sea, cada cual, Dios puso en cada quien la capacidad de amar, por tanto puedo, ese amor que antes le daba al otro y que ya no está o no estuvo listo para recibirlo, o quizá a veces por un sentido de no merecimiento también, o lo que fuera, pero ya ese es su tema. Entonces yo lo retomo para mí. O sea, yo me doy entonces ese amor a mí misma, porque me pertenece a mí, de mí salió, a mí regresa como una fuente, porque el amor viene de Dios. Entonces, esa capacidad está en mí y Dios me proveerá otra oportunidad, otra relación u otra persona donde yo pueda sembrar y cosechar. En el otro punto es que en el momento que me sienta menos amada, ¿verdad? Menos amado por el otro, es cuando debo comprometerme con más amor de lo habitual para mí mismo. O sea, cuando me siento menos amado, en lugar de caer en esa autocomiseración que tú decías, Kenzie, es el momento de yo comprometerme con más amor para mí mismo, porque entonces estoy necesitando más amor, porque hay un desamor. Entonces ahí, en lugar de esperar que el otro venga y me rescate, o sea, yo reconociendo mi valor en Dios, comienzo a trabajar en mí, en ese sentido. El amor disponible e incondicional que he tenido para otro, y como lo he expresado, puedo y tengo la oportunidad de expresar eso para mí mismo. O sea, los gestos, los detalles, las atenciones que yo le daba a otra persona, que esa persona no valoró, pues entonces ahora cojo y me lo doy a mí. Tengo gestos, detalles y atenciones para conmigo misma. Y entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Practica la ternura propia, darte tiempo para ti mismo. A veces, oye, me hasta un tiempo para uno sentarse a tomarse un juguito tranquilo, un cafecito, ¿verdad? Lo que le gusta el café, un tecito. Es una forma de dedicarte un tiempo claro, para leer, lo que fuera. Date tiempo a ti. Practica la ternura. Trátate, no sea tan dura o tan dura contigo misma. A veces, que lo que decíamos hace un rato, que a veces, ay, no autocriticamos demasiado. Date ternura. Trátate con cariño. Dedícate tiempo. Disfruta sanamente tus 5 sentidos. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí y yo puse una cosa de olor ahí o sea, hoy yo me di una arregladita porque uno está trabajando de la casa, cogí y puse mi cosa de olor para yo disfrutar este momento con ustedes. Entonces, una forma de darme amor por los 5 sentidos, la vista, el olfato, el tacto. O sea, trátate con cariño, ponte tu cremita, peínate bien ese día, date una manita de gato, cuídate. O sea, y es una forma de tratarte bien. Cuidar de los propios sentimientos, cuando me puedo exponer, cuando no me puedo exponer mis sentimientos porque puedo ser herida. Entonces yo me tengo que aprender a cuidar. Tomar en cuenta lo que quiero y lo que no quiero. O sea, ser coherente con esto, yo no lo quiero en esta etapa de mi vida, entonces ¿por qué lo aceptas? O esto sí es lo que quiero en esta etapa de mi vida, entonces trabajo para eso. Autoafirmarme y aprobarme a mí misma. O sea, no esperar que necesariamente los otros me aprueban. Si me aprueba Dios, Dios y yo somos suficientes, su gracia es suficiente para mí. Porque a veces buscando la aprobación de los demás, entonces vivimos en un agobio detrás de esa aprobación. No, y entonces se nos va la paz e idolatramos al otro sin querer, porque le damos al otro el que nos ponga a nosotros nuestro valor, y eso no es así. Nosotros valemos ya porque Cristo pagó un precio por nosotros, que fue el precio de su sangre, y se acabó. ¿Entiendes? Entonces, darnos a nosotros ese valor. Respetar lo que yo quiero, siempre y cuando al respetarlo, respete a los demás también. Debe ser
las relaciones, como dije, son de doble vía. Entonces, respetar mi espacio personal, dame mi espacio y mi tiempo de recuperación. Ahí está el duelo que hablaba Soraya, también dame mi tiempo de procesar, de sentir mi dolor y de recuperarme. Respetar mi capacidad de decidir. Si algo me cae mal, ¿para qué me lo como, verdad? Entonces, si algo no me hace bien, entonces me tomo mi tiempo para no entrar en ese momento, porque necesito recuperarme. Saber y agradecer el recibir. Estos son algunos tips que se pueden practicar, como diseña en tu agenda, cómo puedes hacer algo de esto día por día. O sea, trabaja o dedícate una semana a trabajar. Esta semana voy a ser tierna conmigo, voy a tratar con ternura, o no me voy a autocriticar de esa manera, o esta semana me voy a dedicar a cuidar de mí. O puedes hacer una cosa diaria o puedes hacer algo semanal por ti, en ese sentido. Entonces, esos son algunos tips para trabajar de manera saludable el amor propio. Excelente. Excelente. Yo pienso que si nuestros oyentes ponen en práctica eso, si usted no se amaba, va a aprender a amarse, porque eso es importante, que usted se ame, porque en la medida que usted se ama, va a tener buenas relaciones. No puede dar lo que no tiene. Si usted no se ama, usted difícilmente puede amar a otra persona. Usted puede tener apego afectivo y muchísimas otras cosas, pero es necesario que usted se ame para poder amar a la otra persona. Y recuerden que también, mientras mejor uno se ama a sí mismo, también le enseña al otro a cómo amar mejor a uno, porque el otro empieza a saber cómo tratarte. ¿Entiendes? Entonces yo siempre digo que el otro, o sea, las personas aman a quienes se aman, respetan a quienes se respetan y quieren a quienes se quieren. Entonces, la mejor forma de ganarse el amor, el respeto y el cariño del otro es tratándose usted mismo con amor, respeto y cariño, y tratando a los demás como quiere ser tratado. Así ¿Qué tú es. dices, Soraya? De hecho, Katia, eso es lo que es. Muy de acuerdo. Perdón, Casey. No. Realmente lo que Katia hablaba de ese reflejo es lo que, por ejemplo, se habla en lo que es las leyes mentales, la ley de la correspondencia. Si yo me amo, mi exterior va a reflejar este amor, porque eso es lo que yo estoy reflejando y esto va también a venir de parte de la otra persona. Pero si yo me desprecio, no me valoro, pues así mismo es. Y por más que usted trate de que el otro lo valore, que el otro le ame, si usted mismo no se ama, ni se respeta, ni se valora, eso no va a ser posible, porque no lo va a traer a su vida. Así es. Exactamente. ¿Y qué recomendaciones tú darías, Soraya, para reforzar esta idea a las personas que nos escuchan? Bueno, eso, darse cariñito, como tú decías, recibir un elogio o dárselo uno mismo. O sea, si alguien te elogia por algo, no digas, sino cariñito, abrazarse. Si un día tú no quieres hacer lo habitual, pues te quedas tranquilo en tu casa o en tu cama leyéndote un libro o estando en silencio. O sea, lo importante es que la persona sepa lo que quiere hacer y actúe en consecuencia. Así es. Independientemente sin pensar en lo que el otro diga, porque muchas veces actuamos a expensas de lo que piense o diga el otro. Entonces ahí no estamos actuando con amor propio. Así es. Bueno, y esa parte o sea, hay una parte en la Biblia que dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres y que conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. O sea, a veces nosotros buscando, como decía hace un rato, la aprobación externa, entonces nos desaprobamos a nosotros mismos o nos sentimos devaluados y baja nuestro amor propio. Entonces nuestro amor propio no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Nuestro amor propio tiene que ser inherente a nosotros. Porque la gente, yo siempre digo que la gente ama según su grado de desarrollo emocional y espiritual. O sea, a mayor crecimiento espiritual y emocional, también mayor capacidad de amar. A veces el problema del otro es que sencillamente no ha desarrollado su capacidad de amar. No sabe amar de una manera sana. A veces aman de una manera infantil, inmadura, egocéntrica, todavía muy primitiva.
Y nosotros entonces lo relacionamos con el amor propio, como que no nos ama lo suficiente porque nosotros no nos lo merecemos o porque no nos hemos ganado ese amor. Y no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el otro. El otro no nos ama lo suficiente, no porque nosotros no lo valgamos, sino que a veces no ama lo suficientemente bien porque no sabe amar, porque no ha desarrollado su capacidad de amar, porque no tiene madurez espiritual, emocional y afectiva para amar de una manera más sana y adecuada, y no tiene que ver con nosotros. Entonces, por eso que el amor propio debe independizarse de la capacidad de amar del otro. O sea, uno sí puede enseñarle a los otros a tratar a uno según, como yo decía, según los límites que uno va poniendo, pero ya la capacidad del otro, el crecimiento del otro, uno siembra, ¿verdad? Uno, ¿cómo se llama? Riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces tiene que ver con cómo cada cual se cultive espiritual, emocionalmente, para poder dar de eso que se nutre. Pero si no se nutren, nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces por eso es tan importante que nuestro amor propio dependa del amor que Dios tiene para nosotros y el que nosotros tenemos para nosotros mismos. Excelente. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Cuando el tema es tan interesante, de verdad que no nos damos cuenta de cómo se pasa el tiempo, pero yo sé que hoy nuestros oyentes han quedado edificados a través de estos tips que la licenciada Katia dio, a través de los comentarios, sugerencias que dio la licenciada Soraya, a través de los puntos también que estuve compartiendo, para que aprendan a amarse, valorarse, entender que es importante para tener una buena relación con los demás y contigo mismo. Gracias por estar en sintonía. Este es tu programa Solución Integral. Estuvo contigo Kenzie Antonio. Te invitamos a que nos siga en Instagram. Puede encontrarnos como psicóloga Kenzie Antonio. En Facebook puede encontrarme como psicóloga Kenzie Antonio. Nuestra página de Facebook Solución Integral. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar como Solución Integral con Kenzie Antonio. También te invitamos a que siga al Centro KFA, así mismo lo puede encontrar en Instagram como Centro KFA y también en Facebook. También es así, ¿verdad, Katia? Facebook Centro Terapéutico KFA, Instagram Centro KFA, el WhatsApp del centro 849-855-7307, 849-855-7307, y bueno, una servidora en Katia Flores KFA y Soraya Arbaje. ¿Cuál es tu Instagram? Soraya Arbaje, en Instagram, Soraya Arbaje. Soraya Arbaje. Si no, en Centro KFA y en el WhatsApp del centro pueden localizar a Soraya también. Bueno, pues gracias a cada uno de nuestros oyentes por estar en sintonía. Te esperamos el jueves a las 6 de la tarde. Muchas bendiciones. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bendiciones. Gracias.